Doctora Elisa Carolina Torrenegra, muchas gracias por invitarnos a participar de este foro. A todas y a todos quienes nos acompañan, también un cordial saludo. Este ha sido un final de semana bastante movido en términos de presencia o de eventos que se realizan en esta ciudad, y pues vale la pena mencionar que el día de ayer coincidió con este evento el de la Red Juntos en otro hotel de la ciudad, y el de Azocajas, razón por la cual pues hemos tenido que estar moviéndonos de un lado para el otro y pues ofrecerles excusas por no haber podido estar más tiempo con ustedes. Al resto del panel también un saludo. Ya nos habíamos saludado personalmente, pero pues, lo haremos público también. Para ser breves, tengo una presentación atendiendo pues el gentil llamado de Gestar Salud, que va en dos sentidos. Uno tiene que ver con el tema del aseguramiento en el sector de la salud, y otro tiene que ver con aquellas prestaciones que no están consideradas para ser financiadas por el Sistema General de Seguridad Social en Salud. Y en este asunto, no para cazar una pelea con el doctor Arrieta, ni más faltaba, sería una pelea de tigre con burro amarrado en términos jurídicos. Sí voy a discrepar un poco en cuanto a qué está y qué no está pensado, o estuvo, o ha estado, para ser financiado por el plan, por el Sistema General de Seguridad Social en Salud. Tiene estos dos componentes entonces. Sobre el tema de aseguramiento haremos una breve descripción de cuál ha sido la evolución de este esquema o este mecanismo, cuáles son los retos que se enfrentan en este momento, algunas medidas que se han tomado para garantizar, pensamos nosotros, la sostenibilidad de ese aseguramiento. Y un segundo tema que tiene que ver con las prestaciones no POS, en el que tenemos en cuenta las recomendaciones o las órdenes de la Corte y digamos, la evolución de los recobros, y tanto en el contributivo como en el subsidiado, con un mayor énfasis en este último. En cuanto al aseguramiento, hemos visto una evolución favorable en esta materia, tanto en el régimen contributivo como en el subsidiado, mucho más en el subsidiado que en el contributivo, es cierto, en virtud del esfuerzo que se ha hecho desde el año 2002 por incrementar la cantidad de cupos y la cantidad de personas cubiertas, pensando que a partir de cierto momento el tema va a empezar a fluir dependiendo mucho más del mercado laboral y del acceso a este mercado por parte de la población, siendo el régimen subsidiado, tal como lo conocemos hoy, no como va o esperamos que sea en el futuro, digamos, parte de la red de protección social que le permitiría a las personas no caer en una situación de desprotección y poder recuperar en un menor tiempo el acceso a los servicios mediante el mecanismo contributivo de aseguramiento. Simplemente pasamos en el contributivo de 13 millones de personas a 17 millones de personas. Muy importante destacar aquí, con una reducción en la composición de los grupos familiares, o una disminución en la densidad familiar, si se quiere, a lo largo del tiempo. En el régimen subsidiado hay 24 millones de cupos financiados. Nuestras bases de datos hoy en día, al final de este mes, cuentan con 20.600.000 personas, sumadas a los cerca de 18 millones de personas en el contributivo, y según los cálculos de la Superintendencia de Salud, alrededor de 2.200.000 personas en regímenes exceptuados y regímenes especiales, pues tendríamos alrededor de 41 millones de personas cubiertas en este momento. ¿Cuáles son los retos en esta materia? Más que permitir o garantizar el aseguramiento, el tema se vuelve cada vez más de calidad.
de calidad en el acceso y de calidad en la atención en salud. Creo que esos son los retos importantes que hay que tener en cuenta en materia de aseguramiento. Y hay una serie de medidas que buscarían o conducir a un digamos, sostenimiento en materia de este aseguramiento. Lo primero, y estas dos diapositivas que voy a presentar son tomadas, por supuesto con permiso, de una presentación de Leonardo, que probablemente la mencioné ahorita, y es que, dada la movilidad de las personas, y dadas algunas condiciones como, entre otras judiciales, no todo el mundo quiere o puede ser en algún momento enrolado, si se me permite el término, dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud. No pasa aquí, no pasa en ningún otro país, por eso el sistema no previó acabar de tajo los recursos de oferta y mantiene un remanente ahí que debe ser el mínimo posible, estamos de acuerdo. Según estudios internacionales, un indicador normal de cobertura, para llamarlo o algo cercano a universalidad, se trata de alrededor de un 90%, pero el gobierno tiene el compromiso de financiar la totalidad de los cupos que permitirían cubrir a toda la población, no para que sobre plata, sino en la eventualidad de poder cubrir un mayor número de personas. Perdón. Y hay unas estrategias enfocadas a ese objetivo. Las estrategias están relacionadas con cubrir primero los que más lo necesiten y que los que tengan una mayor capacidad puedan irse proveyendo ellos mismos el seguro. Cubrir al CISBEN 1 y 2 a través de los subsidios normales de la red de protección social y cubrir a la población 3 a través de mecanismos que están en la ley y que se están diseñando. Adicionalmente, quisiera mencionar un tema que tiene que ver con el flujo de recursos o con la disponibilidad de recursos, no para detenernos aquí, pero sí para ambientar un poco tal vez la discusión que se va a dar más adelante. Los recursos de la salud, como los recursos asociados a impuestos a la nómina, que financian las prestaciones, tanto en pensiones como en parafiscales, como en la atención a los niños, como en la atención del SENA, no compiten en general con recursos del presupuesto nacional. Son recursos que tienen una destinación específica. Y tenemos la fortuna en este momento, a diferencia de lo que ocurre con los impuestos generales, que estos recursos no se han reducido a pesar de la crisis de la economía o de la situación económica actual. Si estos recursos estuvieran dentro del presupuesto, estarían compitiendo con recursos que podrían ir para otros sectores estratégicos, tales como infraestructura, defensa, educación, vivienda, etcétera. Pero lo cierto es que este comportamiento y el manejo juicioso que se le da a los recursos en general es una, permítame el término en este momento, una especie de garantía de sostenibilidad, por lo menos en materia del recaudo que se viene haciendo de los aportes a la seguridad social y en particular en salud. ¿Cuál es la paradoja aquí? La paradoja aquí que es que para cumplir algunas órdenes de las que están propuestas por la Corte, inicialmente hubo que utilizar algunos recursos que sí están en el presupuesto. Recursos de la subcuenta CAT del FOSIGA, que a través de algún manejo presupuestal, las entidades que definen el presupuesto o que presentan el presupuesto le han asignado unos recursos, por ejemplo, a la igualación de los niños y niñas. Por supuesto, se ha dado la discusión con ellos y, no habiendo más, atendiendo la antipatiquísima restricción presupuestal, pues hubo que echar mano de esos recursos, si me permiten el término. Otra estrategia para garantizar la cantidad de recursos que permitan el objetivo final, que es el acceso de la población a los servicios de salud, es el control de la evasión y la elusión. Esta es una diapositiva simplemente para contarles cómo ha evolucionado el tema de aportes a la seguridad social.
En ese momento a salud están pagando a través del mecanismo que se ha establecido por norma para ello, que es la planilla integrada de liquidación de aportes, alrededor de 8.8 millones de personas que cotizan al sistema y que no solo cubren a su grupo familiar en el régimen contributivo, sino que hacen un aporte solidario para la financiación del aseguramiento de la población pobre en el régimen subsidiado, de la población de menores ingresos en el régimen subsidiado. Y el sistema, como les mencionaba hace un rato, salvo aspectos muy puntuales que se dan cuando hay pago de primas y pago de prestaciones económicas o prestaciones sociales dependiendo de la vinculación laboral, el sistema ha venido mostrando una evolución importante en materia de recaudo, al punto que para todo el sistema de protección social, hoy en día se recogen al mes alrededor de 2.5 billones de pesos, más o menos la mitad de lo que debería recogerse de manera regular por impuestos generales al mes. Y por supuesto, al caer ese recaudo, el porcentaje de impuestos generales, el porcentaje de recursos para la seguridad social representa una mayor proporción de esos impuestos generales. Para salud son alrededor de 950 mil millones de pesos al mes. Un cuarto elemento que quisiera mencionar es el mandato de la 1122 en el que se viene trabajando, en el que ha participado tanto Gestar Salud como la Fundación Corona, como Asocajas, como el CENDEX de la Universidad de los Andes, en el diseño de un mecanismo de subsidio. La ley lo llamó subsidio parcial, si no estoy mal. A mí me gusta llamarlo subsidio a la cotización o subsidio a la UPC, que le daría acceso a una población que no es lo suficientemente pobre para estar en el régimen subsidiado, según los criterios de focalización que ha establecido este régimen para asegurar a la población, ni es lo suficientemente generadora de ingresos, no vaya a decir rico, para acceder al régimen contributivo. Es una población mal llamada sándwich, que le garantizaría con este programa un acceso al régimen contributivo. Por supuesto, el cambio en la forma de operar del régimen contributivo y la eventual igualación de los planes de beneficios, pues no haría ninguna diferencia en a qué tipo de plan estaría accediendo esta población, simplemente estaría atendiendo consideraciones de capacidad de pago para acceder al aseguramiento de manera contributiva o con un subsidio no completo por parte del sistema. Pero hay que llamar la atención sobre algunos temas. Dada la composición de la población hoy, o la estructura de los grupos familiares, de más o menos 2 beneficiarios por cotizante, dada la composición del ingreso sobre el cual se cotiza en el régimen contributivo, y teniendo en cuenta que las cotizaciones al régimen contributivo, junto con otras fuentes, son la sangre que fluye por el sistema, o son el corazón que bombea la sangre que fluye por el sistema. Toda cotización por debajo de 2 salarios mínimos, en realidad toda cotización por debajo de 1.7 salarios mínimos es deficitaria para el sistema, y el sistema entra a cubrir a través de la compensación esas cotizaciones. Por supuesto, la parte de solidaridad corresponde con el valor que está asignado por la norma. Hágase lo que se haga y defínase lo que se defina, hay que tener muy claro que una decisión de este tipo debe permanecer en el tiempo. Hay que generarle la sostenibilidad al subsidio en caso de que se adopte una política, ya sea financiado con recursos de solidaridad o con recursos de la subcuenta de compensación a esto. Por ende, la prueba piloto que se defina, cualquiera que sea ella, han venido a decir que los artistas de Bogotá quieren hacer prueba piloto. Se ha propuesto por parte de la Alcaldía de Medellín también un trabajo con unos grupos muy específicos de trabajadores en esa ciudad, etcétera, etcétera. Esto se volvería algo permanente, ¿sí? Y hay que garantizarle esa sostenibilidad. Por último, dentro de
esta igualación de los planes de beneficios, dentro de esta igualación de las prestaciones asociadas con lo que se está cubriendo, creo es importante, y la experiencia ha señalado eso, es necesario hacer la pedagogía que se requiera. Algo parecido pasa en el sistema de pensiones, cuando se habla, por ejemplo, de beneficios económicos periódicos. ¿Cuál es el incentivo a que la persona se quede en el contributivo pudiendo tener acceso a una prestación que pues, puede ser distinta de la del sistema general, pero que tiene asociado un subsidio? Y hay que hacer pedagogía, hay que hacer ver las diferencias en esas prestaciones, hay que hacer ver que estando en el contributivo tiene derecho a unos servicios, llamémoslo así, asociados con su situación laboral. Les pongo un ejemplo. Una persona que trabajaba en mi casa me dijo, al ingresar a trabajar, yo entro a trabajar con usted, pero no me saque del Sisbén. Por supuesto, refiriéndose al régimen subsidiado. Y es una inquietud, un comentario frecuente de las empleadas del servicio doméstico, las personas que trabajan y que le ayudan con los servicios del hogar a uno. Le dije, yo necesito tenerla afiliada con todas las de la ley. Finalmente se convenció de que estaba bien ahí, pero no se convenció porque yo se lo dije, se convenció por una experiencia posterior, el año pasado, y ella me permitió usarla como ejemplo para esto. Le detectaron cáncer de cuello uterino y se operó y se solucionó el tema, digamos, ¿sí? Pero ella no habría tenido derecho a una licencia, a una incapacidad por enfermedad, si yo la hubiera dejado en el Sisbén. ¿Sí? Posteriormente quedó embarazada y tuvo su bebé. Entre otras cosas, tuvo su bebé prematuro en virtud de la operación que le habían hecho por haber tenido cáncer de cuello uterino, pero disfrutó de 3 meses de licencia. 3 meses de licencia a los que no habría tenido derecho por haber estado en el Sisbén, en el régimen subsidiado, porque el sistema habría asumido que no estaba trabajando. ¿Sí? Es un tema de pedagogía del patrón, de la EPS, del gobierno, por supuesto, de todos, para lograr que se entiendan las diferencias de estar o de recibir unas prestaciones y no recibirlas, que es un tema no solo de derechos, sino también de deberes frente al sistema. Déjenme arrancar con esta segunda parte haciendo una reflexión inicial. Por supuesto, no voy a comparar el derecho a asegurar un carro con el derecho a la salud. Pero cuando yo tengo un carro y lo aseguro contra robo y me lo chocan, yo no voy a la compañía de seguros a decirle, págueme el choque, porque lo que me va a decir la compañía, o puedo ir, pero la compañía de seguros probablemente me va a decir, es que usted tiene el carro asegurado, era contra robo, no contra choque. Entonces, cuando la persona pide el tratamiento herbal o floral o lo que sea, el que tiene a su cargo la administración de ese plan de beneficios que fue calculado de alguna manera, que tiene unas coberturas, le va a decir, yo le puedo dar esto a cambio. ¿Qué hemos venido sosteniendo desde el Ministerio? Y entiendo que la Comisión Reguladora coincide un poco con esa postura. Tú me regalas agua. Leo, ¿me regalas agua? ¿Qué hemos venido sosteniendo? Cuando se pensó el sistema, se pensó en un sistema de aseguramiento, no en un sistema de seguro social que era el sistema del cual veníamos. El sistema de aseguramiento viene a reemplazar eso. Y el sistema se piensa para que unos recursos que provienen de unas fuentes puntuales sirvan para financiar unas prestaciones puntuales.
Es cierto que hay unas prestaciones por fuera de ese plan de beneficios. En todo el mundo lo hay. Y muy seguramente nuestros representantes o las personas que nos acompañan de afuera pueden dar fe de ello. Y alguien debería pagar por esas prestaciones que están por fuera de ese plan de beneficios. De hecho, están por fuera del sistema de seguridad social en salud, del sistema de aseguramiento. Hemos dicho, posiblemente sea el mismo Estado quien deba pagar por ello, pero con recursos que estén por fuera del sistema, posiblemente en el presupuesto general de la Nación. No hay muchas otras salidas. O que lo pague la gente si tiene la capacidad de pago. Si no quiere la operación de cualquiera que sea su monto, sino que quiere el tratamiento floral y tiene su capacidad de pago, pues que lo pague, que se autoasegure, y esos mecanismos existen desde siempre. Ahora, hay prestaciones que están por fuera de cualquier parámetro en la concepción de un sistema. El sistema prioriza, y voy a decir algo antipático, de qué se enferma la gente, cuál es la incidencia, cuál es la carga de la enfermedad, etcétera, etcétera. Y resulta que hay unas enfermedades, como las enfermedades de alto costo, que sí afectan a un grupo de personas, pero que desde el punto de vista del regulador, atender a una persona que sufre una enfermedad de Gaucher, por ejemplo, le permitiría cubrir la atención de por lo menos 35, 36 o 40 personas en el sistema general. Y vuelvo al caso anterior, al punto anterior. Es un tema de prioridades, es un tema de qué se puede cubrir con los recursos que hay y lamentablemente en ciertas situaciones uno no podría salirse de ahí. Voy a hacer una breve revisión de algunas de las órdenes que están contenidas en la sentencia, de acuerdo con la interpretación que se le ha venido dando. La orden 24ª le ordena al Ministerio regular el tema de recobros, el procedimiento, agilizar ese procedimiento para el recobro pues básicamente es un resumen de una serie de órdenes posteriores. ¿Qué se ha venido haciendo? A raíz de la sentencia se levantaron una serie de requisitos que estaban contenidos en la norma para el recobro y producto de ello se pagaron alrededor de 33.000 millones de pesos puntuales, producto del levantamiento de esa sentencia, levantamientos como que no se requiera la constancia ejecutoria, que no se requiera la copia auténtica del fallo, que no se condene a la EPS a recobrarle al FOSIGA en la parte resolutiva, sino en cualquiera de los contenidos de la sentencia, y la glosa del principio activo del POS en general. En la orden 26ª se le pide al Ministerio desatrasarse en aquellos recobros viejos y entrar en los tiempos que dé la norma para el pago de los recobros, dado que existe la jurisprudencia que le autoriza a la EPS a recobrarle al FOSIGA prestaciones que estén por fuera del plan de beneficios. Básicamente sobre esto pues se estableció ese plan de contingencia, se ha entrado en tiempos, de hecho el pago corriente de los recobros, el doctor Díaz Granados podrá dar fe de ello, está en tiempos, digamos, desde el año 2007 en mayo. Y en la orden 27ª hay una serie de medidas, o se plantea una serie de medidas, que el Ministerio o que el Gobierno tome una serie de medidas para mejorar o redefinir el sistema de recobros. Esto, por supuesto, es uno de los temas de fondo en el trabajo que se viene haciendo. Y la estrategia va encaminada, aunque no es la solución real de este tema, la solución real de este tema sería que no hubiera necesidad de recobrar. La solución real sería que el plan de beneficios que se defina sea aceptado por toda la ciudadanía, por todos los actores, incluyendo, por supuesto, los jueces, de modo que no haya prestaciones por fuera, aún existiendo ese instrumento legal como es la tutela. Estamos trabajando en varios frentes. Uno de ellos es acercarnos directamente a los laboratorios para racionalizar
el valor al cual se le recobra al FOSIGA, ya que tenemos que pagar unas prestaciones para las cuales el sistema nunca se pensó, paguémoslas a un valor adecuado. ¿Sí? Tenemos evidencia a través de los sistemas de información que se han venido construyendo de que hay importantes diferencias entre el valor al cual se produce el laboratorio, o sea, el medicamento, o se vende el medicamento, y al precio al cual se le recobra al FOSIGA. Tenemos unos instrumentos de control, como la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos, que buscaríamos coadyuvaran a esta labor. Y, digamos, aquellas prestaciones por fuera del POS, en algún sentido, buscaríamos que quien no la pueda proveer a los precios que se definan, la preste la misma nación, el mismo Estado. Se ha venido trabajando en el sistema de precios de medicamentos, el SISMED, que brinda información sobre los precios a los cuales se vende y se compra a lo largo de la cadena de estos medicamentos. Viene trabajándose en la realización de guías, seguramente Leonardo ahorita va a ampliar un poco más este tema, guías de práctica clínica que establezcan en qué condiciones y bajo qué parámetros se puede aplicar o no determinado medicamento, procedimiento o insumo. Y creo que lo más importante del tema de fondo es un organismo técnico y científico que le permita al sistema tener no solo la credibilidad y la validez ante todos los actores, sino la actualización permanente en los contenidos de los planes que va a cubrir. Al margen de esto, hemos tenido evidencia también de que quien accede al recobro, ya sea vía CTC o vía tutela, no es en general la población más pobre. Se presentan unas inequidades importantes en este tema y vuelvo al asunto de la pedagogía que se necesita. Quien tiene acceso a la justicia no es en general el más pobre, es una población medianamente ilustrada o más ilustrada y que hace de alguna manera valer sus derechos, o lo que cree son sus derechos, frente al sistema de salud a través de ya sea del CTC o de la tutela. El valor per cápita del recobro excede con creces, o sea, una prestación que está por fuera del plan de beneficios excede con creces, a razón de alrededor de 4 veces el valor per cápita de lo que se cubre en el plan de beneficios. Me explico. Se destinan alrededor de, bueno, debería ser un poco más, 5 billones de pesos para atender a 18 millones y medio de personas en el régimen contributivo. Y hay recobros por 1 billón de pesos, esto es año 2009, es que la gráfica anterior era 2008. El año pasado teníamos alrededor de 9 billones de pesos en la barra gris de allá para atender a esa misma población, y en la barra gris de acá, que es la de los recobros, tendríamos alrededor de 1.2 billones de pesos, más o menos 600 millones de dólares para atender a 275, este año van 376.000 personas que además están recibiendo las prestaciones del lado de allá. ¿Sí? Genera inequidad. El año pasado el FOSIGA, en la subcuenta de compensación, generó excedentes por alrededor de 1.2 billones de pesos y pagó en prestaciones por fuera del plan de beneficios, prestaciones que no fueron consideradas para ser prestadas por el sistema, alrededor de 1.2 billones de pesos. Para este año, porque una consecuencia, si bien no se ha reducido el recaudo, sí se ha observado si se me permite el término, que se han apretado los grupos familiares y se ha apretado el ingreso sobre el cual se cotiza. Se prevé unos excedentes en la subcuenta de compensación de alrededor de 300.000 millones de pesos. Pero el ritmo de los recobros es tal que se ha recobrado en este momento, o a julio, alrededor de 1.3 millones de prestaciones, ¿sí? Y se estima que va a ser alrededor de 1.8. Van 940.000 millones de pesos pagados
por el FOSIGA. Luego ya se comió los excedentes de este año y empezó a usar excedentes de años anteriores. Yo insisto, la subcuenta de compensación es el corazón que bombea recursos al sistema, tanto en el contributivo como en el subsidiado, donde la plata se junta con recursos del Sistema General de Participaciones del Presupuesto Nacional, con los recursos de las entidades territoriales, pero en general poner en peligro la subcuenta de compensación es poner en peligro la sostenibilidad del sistema de aseguramiento. En el régimen subsidiado, según el estudio de la Defensoría del Pueblo, se han dado 20.000 tutelas el año pasado y no tenemos una cifra pues para este año, con una tendencia también creciente, tal como la que observábamos para el régimen contributivo que les mostré un par de diapositivas atrás. Medidas que se han tomado para garantizar mayores recursos en el régimen subsidiado, y también seguramente Leonardo va a ampliar esto. Es la liberación de la liquidación de los saldos de la contratación de 2 vigencias, o 3 vigencias, es 2006-2008, ¿cierto? 2006-2007, 2007-2008. La utilización de recursos de regalías, vía el decreto 3510. Teníamos un decreto para rentas cedidas que lamentablemente no ha tenido todo el avance que hubiéramos querido, pero insistiremos pues en la posibilidad de usar esas 3/12 de las rentas cedidas para garantizar el pago de prestaciones por fuera del POS, y el saneamiento de cartera a través de recursos del Fondo Nacional de Regalías que están en la ley del Plan Nacional de Desarrollo. Asimismo, la utilización de los recursos del Sistema General de Participaciones para financiar prestaciones no POS en el régimen subsidiado. Esta partida que les mencionaba hace un rato, que está en el Presupuesto General de la Nación, que es de alrededor de 425.000 millones de pesos, financiados con recursos de la subcuenta CAT, que va tanto para la igualación del POS de los niños como para generar unos recursos adicionales a las entidades territoriales para poder pagar prestaciones que están por fuera del POS, pues es una muestra de que la restricción presupuestal es algo evidente en esto y que hay que tenerlo en cuenta. Son 425.000 millones que hay que partir en esas 2 prestaciones. La expedición de la Ley de Juegos de Suerte y Azar es un empeño que ha fracasado en el Congreso, hay que ser realistas, en cerca de 3 ocasiones. Esperemos que algún día podamos tener una modificación adecuada de esta norma. Y creemos que hay que hacer un trabajo adicional por parte de la entidad territorial, no solo en la auditoría de cuentas, sino también en la revisión de los precios a los cuales está pagando por las prestaciones, ya sean medicamentos, procedimientos o insumos, y creemos que el trabajo que venimos haciendo desde el Gobierno Nacional puede generar unas sinergias importantes en las entidades territoriales para racionalizar esos precios a los cuales se paga. Simplemente un poco de análisis en lo que hemos visto ha sido la evolución del tema de recobros, sobre todo en el régimen subsidiado antes y después de la sentencia. Antes de la sentencia, la EPS tenía a su cargo la prestación de los servicios POS, es la barra verde que ustedes ven a la izquierda, y el FOSIGA se encargaba de las prestaciones no POS. El tamaño de los cuadros no está directamente relacionado con el tamaño de la plata que se paga. La barra amarilla, por su parte, dentro del cuadro antes, al lado derecho de ustedes, la EPS, el subsidiado, tenía a su cargo las prestaciones no POS del subsidiado, y todo lo que superara esas prestaciones no POS estaba repartido entre el FOSIGA y la entidad territorial. Entre el FOSIGA, a través de la sentencia unificatoria de 480 que permitía el recobro al sistema, y la entidad territorial aquellas prestaciones que llevaran o que tuvieran relación con los contenidos que están en el POS contributivo pero que no están en el subsidiado.
A raíz de la sentencia, en el contributivo no pasa mayor cosa, en el subsidiado hay una diferencia cualitativa. Y es que todo lo que esté por encima del post subsidiado pasa a recobrársele a la entidad territorial, ya no al FOSIGA. El FOSIGA el año pasado, para régimen subsidiado, por eso les decía que el tamaño del cuadro no tiene que ver con la cantidad de recursos que se pagó, simplemente es para un efecto demostrativo, pagó prestaciones por 100.000 millones de pesos, no POS al régimen subsidiado. El resto lo pagaron las entidades territoriales, es decir, ya lo venían pagando antes de la sentencia. Lo que nos han dicho las entidades territoriales es que el incremento importante en prestaciones no POS está en esta parte, en lo que ya venían pagando, y hemos pedido información para poder hacer esa verificación. Dentro de los hallazgos que ha reportado la Dirección General de Calidad de Servicios en el sistema, a partir de la información que han reportado las entidades territoriales, se ha observado que hay que fortalecer, digamos, la contratación, hay que ser mucho más expedito el mecanismo de contratación. Entiendo los últimos acuerdos del Consejo están encaminados a ello, que ello ha llevado a que mientras se perfecciona esto, la contratación se haga a través de tarifas SOAT, lo cual ha incrementado los costos en esa contratación, que en las entidades territoriales hace falta hacer una mayor auditoría o una mejor auditoría de las cuentas en aras de, digamos, racionalizar también los precios a los cuales, o los costos a los cuales se está acudiendo, y que ello podría generar en algunos casos ahorros cercanos al 30%. Que no hay una claridad en la diferenciación de cuáles recursos se usan para atender a la población pobre no afiliada y cuáles recursos se usan para atender a la población asegurada en prestaciones que están por fuera del POS, y ello genera dificultades a la hora de establecer diferencias en esos cuadritos pues, que presentaba hace un rato. Y que falta diferenciación en las antesiones recobradas por las EPS. Digamos, sí se impone una dificultad al recobrársele a la entidad territorial, en el sentido de que en lugar de haber una forma de recobrar, puede haber 15, 20 o más. Ha reportado información alrededor de 26 entidades territoriales. Se está haciendo el análisis de esa información para mirar efectivamente en cuánto ha aumentado la prestación de servicios no POS en el régimen subsidiado. Pero es importante poder hacer esta distinción que se llama para poder establecer qué se atiende con recursos de oferta y qué se atiende a la población pobre no afiliada. Yo quisiera dejar ahí, doctora Elisa, muchas gracias otra vez por la invitación y pues espero haber podido ambientar esta discusión.